Entonces, bueno, voy a comenzar la charla, Viviana. No sé si quieras Antes de que comentar algo más. comiences, Teresa, Ujú, me gustaría sí, comentar dos cositas. Uno, esta charla va a ser grabada, así que lo comento también para quienes nos están acompañando, también con la finalidad de que en algún momento se pueda volver a replicar en alguna plataforma digital. Y lo otro, comentar que quien tenga alguna duda, quiera comentar algo en base a su experiencia o lo que sea, quiera participar en cualquier modalidad, puede levantar la manito, puede abrir su micrófono directamente o también puede escribir en el chat. En mi caso, mi función de hoy va a ser estar pendiente del chat, pendiente de ustedes, si es que tienen alguna duda, y Tere va a ser quien va a hacer la actividad de hoy día. Así que eso, Tere. ya. Muchas gracias, Viviana. Y bueno, volver a agradecer esta invitación y comentarles que el tema de la charla de hoy es el mindfulness y otras estrategias del manejo de la ansiedad y el estrés. ¿Por qué este tema es tan relevante el día de hoy? Es principalmente para el manejo de las emociones en un mundo que es muy retador y que nos exige bastante. Esto está encuadrado en el aspecto del autocuidado, ¿ya? Entonces, en primer lugar, les quiero contar de qué se trata el coaching. Según la Asociación Internacional de Coaching, el coaching es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia, el descubrimiento y el crecimiento personal y profesional. A lo que el coach vendría a ser la persona que facilita este proceso de transformación y coachee es la persona que vive este proceso. Es muy importante aclarar que coaching no es terapia, ya que en una terapia un paciente o una persona necesita un tratamiento por parte de un terapeuta especializado, un especialista en problemas psicológicos, ya sea trastornos de personalidad, trastornos anímicos, adicciones, violencia, conflictos de identidad sexual, etcétera. Para lo que esta persona requiere un psicodiagnóstico y muchas veces farmacoterapia también, ¿ya? En cambio, en coaching la persona quiere y busca mejorar algún aspecto de su vida, ya sea la confusión, la inseguridad, miedos, falta de claridad y autoconocimiento, etcétera. Entonces, para allá está dirigido el coaching. Lo que no quiere decir que una persona que esté en terapia no pueda realizarse coaching paralelamente o al terminar este proceso de terapia. ¿En qué se basa el coaching? Es una conversación estructurada. Este es un medio poderoso para desarrollar lo mejor de uno mismo, tanto ya sea en la vida personal como en la vida laboral. Y bueno, como les comentaba, se realiza a través de una conversación que es estructurada, que tiene un propósito, un fin, en el que el coach escucha con compromiso a la persona que está haciéndose el coaching y le realiza preguntas enfocadas y poderosas. Este puede ser un proceso muy incómodo, ya que nos va a incentivar a salir de nuestra zona conocida, la famosa zona de confort, ¿ya? Que a través de una toma de conciencia de lo que nosotros pensamos y creemos, tanto sea pensamiento y creencias que nos potencien, como que nos vayan a limitar, y aparte que promueve el autoconocimiento, tomar responsabilidad de la calidad de nuestros propios estados emocionales y de las acciones y decisiones que vamos a tomar en consecuencia. Por ejemplo, tenemos preguntas como, ¿qué le pides tú a la vida? ¿Qué es importante para ti? ¿Estás donde quieres estar y hacia dónde quieres dirigirte? Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pueden escribir en el chat o levantar la manito y preguntarle a Viviana. Entonces, a eso se refiere el coaching. Entonces, ¿en qué momentos? ¿Por qué buscar un coaching? Por ejemplo, si te cuesta tomar decisiones, no sabes por qué no consigues tus objetivos, dudas de ti mismo, de tus capacidades, te sientes desorientado, por ejemplo, que te cuesta ser tú mismo y decir lo que realmente tú piensas, o no te sientas satisfecho con tu propia vida ni con lo que haces.
Y por último, querer mejorar tu propia conciencia y claridad. Acá, por ejemplo, vemos una imagen de una persona que tiene como muchos pensamientos confusos, que no sabe a dónde dirigirse, y en esta conversación con el coaching, él lo ayuda para aclarar sus pensamientos, sus ideas, sus motivaciones. Acá tenemos aquí como el ejemplo típico de qué sería el coach, alguien que ayuda, que asista a otra persona para que consiga sus objetivos, pero la persona es la que pone la intención para conseguir el objetivo. Muchas veces en la vida nos hemos enfrentado a momentos que nos han guiado, nos han enseñado. Un profesor, alguien que nos enseña por ejemplo, del pequeño, andar en bicicleta. Ahí es haciendo la función del coach. A continuación les quiero hablar de una terapia que es muy específica y, para tratar trastornos de ansiedad, depresión, que es la terapia cognitivo-conductual. Y explicarles, contarles de qué se trata esta terapia que se llama de esta forma, cognitivo y conductual. Esta es una forma de psicoterapia que se centra en las soluciones, en llegar a un objetivo, no en el pasado, y está diseñada para reducir los síntomas y aumentar el bienestar lo más rápidamente posible. Esta fue desarrollada por un psiquiatra y profesor estadounidense y que ha surgido en décadas recientes como el enfoque que ha demostrado una mayor eficacia en el tratamiento de un amplio espectro de trastornos psicológicos, como los que vamos a abordar hoy día, que son la ansiedad, la depresión y el estrés. Esta terapia tiene un componente cognitivo relacionado a los efectos de nuestros pensamientos en nuestros sentimientos y comportamientos, y a la parte conductual, que se enfoca en cómo aprendemos. Entonces, esta terapia se generó a partir de dos ramas, que es la terapia conductual, ya que nos ayuda a desarrollar acciones que nos resultan efectivas. Son pequeños cambios y que están enfocados en el propio comportamiento, son sencillos y directos, y que pueden dar alivio a algunos trastornos. Por ejemplo, las fobias, ya mediante un enfrentamiento progresivo de los temores. Acá es el efecto de cómo es el ejemplo de cómo la conducta afectaría el pensamiento y la emoción, como vemos en la imagen, del que el pensamiento afecta a la emoción y a la acción y se va retroalimentando. Y la parte cognitiva, que cómo aprendemos, es que consiste en cambiar patrones que son problemáticos de pensamiento y identificamos pensamientos negativos que nos hacen daño y que se sustituyen por otros que sean más adecuados y útiles para nosotros. Entonces, con la práctica y el entrenamiento podemos desarrollar modos de pensar que promueven sentimientos y comportamientos positivos para nosotros. Y acá el ejemplo es cómo la parte cognitiva, nuestros pensamientos, y cómo aprendemos, cómo afecta a la emoción y a la acción. Entonces, por eso estos tres aspectos, emoción, pensamiento y acción, se retroalimentan en las herramientas de esta terapia. Bueno, si hay algún comentario, alguna duda, lo pueden hacer. A continuación, tenemos el tema de una terapia que es la más como moderna que ha surgido en este ámbito, que es la terapia basada en el mindfulness, que es la atención plena. Y esto se adhiere a las herramientas de la terapia cognitivo-conductual. ¿Y a qué se refiere el mindfulness? Bueno, esta terapia nació en los años 70 por un biólogo molecular y él comenzó a experimentar un nuevo programa que él le colocó la reducción del estrés basado en mindfulness o atención plena y que se ha inspirado en prácticas que son milenarias, la respiración, la meditación, que han existido desde hace miles de años, como que no inventó la rueda, sino que trajo estas herramientas para el servicio de las personas. Y
se basa en la idea de que nosotros podemos aliviar el sufrimiento centrando nuestra atención en el momento presente, en lugar de como dar vueltas sobre el pasado o de preocuparnos por aspectos del futuro, ¿ya? Y esto incluye, al mantenernos en el momento presente, una deliberada apertura de nuestra realidad, o sea, abrirnos a nuestro entorno, no cerrarnos a él. Esta, esta persona, Kabat-Zinn y sus colegas encontraron que el nuevo programa era muy efectivo para reducir la ansiedad en las personas que sufren dolor crónico. Entonces, de este modo, estos tratamientos basados en mindfulness se han desarrollado y han sido verificados para trastornos como la depresión, el insomnio y la ansiedad. Y se han integrado a los programas de terapia cognitivo-conductual, y por eso es que nos vamos a centrar en esta técnica durante esta charla. No sé, Viviana, si quieres alguien preguntar algo, como para no ir tan rápido. Sí, sería bueno dejar un espacio, el micrófono abierto para quien tenga alguna duda, quien quiera comentar algo, ¿Mm? quiera agregar algo en base a su experiencia, en base a lo que sabe. No sé si alguien quiere comentar algo, está el espacio ahora. Anselmo, tiene el micrófono abierto, creo. ¿Ya? Me parece que hay problemas ahí de audio. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Lo que quería consultar es si esta técnica o del mindfulness Ujú, eh, tiene alguna relación con un libro que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle o algo así, ujú. que Sí. digamos Ujú. eh, realza el tema del momento presente. Y también la idea de liberarse del pasado y no preocuparse demasiado en el futuro. Sí. Sí, absolutamente. Esta técnica está enfocada como con pruebas, como en el aspecto, digamos, científico, porque se incorporó en pruebas con pacientes, con casos reales, pero está basado en temas que están muy como conocidos en el ámbito espiritual. Entonces aquí se puede decir que hay como una unión del encuentro de la espiritualidad y la ciencia. Tiene cómo sistematizar esto, cómo llevarlo a la vida diaria, que es como algo tan complejo a muchas personas, que es como meditar o como estar en el momento presente. Entonces, claro, son prácticas espirituales llevado al ámbito práctico, a la psicología aplicada. Entonces tiene mucha relación porque precisamente se basa en eso, en cómo mantenernos en una actitud presente, de aceptación, y todas estas herramientas y estas estrategias están basadas en eso, principalmente. Súper, gracias Tere y muchas Ujú, gracias don Anselmo por hacer la pregunta. ¿Alguien ujú. tiene alguna otra consulta o quiere aportar algo en base a su experiencia? No, creo que no hay Ya, otra manito levantada, así que sigamos, bueno, Tere. espero que todo se esté comprendiendo, que hay cosas como muy técnicas, pero vamos a tratar de explicarlas lo mejor posible, ¿eh? Cualquier duda, estoy abierta a las consultas. Entonces, sigamos. Entonces, ¿cuáles son los principios de la terapia cognitivo-conductual? Porque esta no es algo como tan conocido, quizás. Entonces, vamos a hablar de estos principios, que varía mucho de la psicología como clásica, el psicoanálisis. La diferencia es que los principios básicos de esta terapia es que enfatizan la colaboración y participación activa. Es decir, no solamente es como entender por qué tengo un problema, sino qué voy a hacer al respecto. Esto tiene muchos puntos de encuentro con el coaching, ¿ya?
o sea, por ejemplo, cuando uno hace una terapia con un terapeuta de esta rama, te dan tareas y tú tienes que hacerlas. O sea, no es como que todo se lo entregas al terapeuta y tú no participas, no. Entonces, a la vez que nos da herramientas para empoderarnos, para nuestra vida. Estos principios, esta terapia está dirigida por objetivos. O sea, yo quiero obtener un objetivo concreto, mejorar mi salud mental, mejorar mi ansiedad o algo que yo quiera conseguir. Y se centra en problemas específicos. En este caso, vamos a hablar específicamente de la ansiedad, la depresión y el estrés, ¿ya? Está enraizada, como hablamos recién del mindfulness, en el aquí y en el ahora. O sea, no importa qué pasó qué te pasó antes, sino que qué vas a hacer ahora al respecto, ¿ya? Para mejorar tu vida. Aquí este punto lo remarqué porque busca enseñarte cómo ser tu propio terapeuta. Te da empoderamiento y herramientas para la vida. Ya aquí lo remarqué en rojo porque, atención, si tú tienes una depresión grave, ideas de hacerte daño o un problema de salud mental importante, siempre es importante acudir a un profesional de la salud mental. Ya esto no reemplaza esos casos que requieren atención personalizada. ¿Ya? Eso hay que dejarlo muy bien claro y lo recalco bastante. Esta terapia enfatiza la prevención de la recaída. O sea, yo, por ejemplo, realizo estas herramientas y no es que yo me olvide, sino que a futuro evitar recaer en cuadros de depresión, ansiedad y estrés en esos estados mentales, ¿ya? Este es un proceso limitado en el tiempo. La idea es que uno, por ejemplo, realiza esta terapia y no esté años como analizando el problema, sino acción, trabajar en el problema y para poder avanzar. Es estructurada, o sea, tiene objetivos, se trabaja por objetivos. Esta ayuda a hacer frente a los pensamientos automáticos negativos y, como les comentaba, implica una variedad de técnicas y herramientas que vamos a ir revisando. Y que esta terapia tiene estrategias, ¿ya? Y esas son las que vamos a revisar durante la charla. Entonces aquí vamos a hablar, como le dije, estrategias de la terapia cognitivo-conductual, que son herramientas que nos entrega en nuestro día a día. Como hablamos, la primera estrategia es establecer objetivos. ¿A qué se refiere con esto de establecer objetivos? Que es muy del coaching también. Entonces, antes de bucear para qué sirve esta terapia para temas específicos, tenemos que saber realmente cómo enfocarnos, qué queremos cambiar, por lo que tenemos que averiguar los objetivos hacia los que nos queremos dirigir. Aquí transformamos esa sensación de insatisfacción en la decisión de querer mejorar la situación, o sea, y desde hacerlo, de mejorar la situación. Cuando nosotros tenemos una visión clara de a dónde nosotros queremos dirigirnos, va a ser mucho más fácil comprometernos con los cambios que necesitamos hacer para llegar allí. Es mucho más fácil esta metáfora de que si visualizamos la cima de la montaña, podemos motivarnos para llegar a ese punto. No como algo imposible, es algo retador, pero es posible conseguirlo. Aparte, tener un objetivo claro nos va a ayudar a mantener el rumbo y no perdernos frente a las dificultades y retos de la vida. Estos objetivos también tienen que ser específicos, no tienen que ser de una dificultad demasiado alta, pero tampoco tan baja. O sea, tiene que ser una dificultad que te rete, pero lo puedas conseguir y aparte te tiene que importar, tienes que encontrar la motivación de por qué lo vas a hacer. O sea, tomar conciencia por qué te importa esto y cómo esto va a mejorar tu vida al conseguirlo. Tener esto claro es clave para mantenernos motivados con conseguir este objetivo. Y este punto es muy importante, mantener apertura y sinceridad para hacer frente a nuestras propias limitaciones, que es quizás es súper difícil ver esto, ¿no? Como aceptar que tenemos limitaciones, pero antes de eso es más importante identificar nuestros puntos fuertes, de cómo vamos a superar estas limitaciones y que nos va a animar a seguir adelante.
En el ámbito del bienestar, que es y el autocuidado, que es el motivo de esta charla, podemos encontrar estas áreas, el área de las relaciones, el área de la fe y el sentido, el área profesional y laboral, áreas de salud, la salud física, la salud general, mejorar aspectos de condición física, movimiento, mejorar aspectos de adicciones como adicción a las drogas, al alcohol, al tabaco, el tema de la alimentación y el sueño, ¿ya? Bueno, este aspecto de drogas, alcohol y tabaco a veces también requiere un manejo con un terapeuta especializado, claramente, pero también nos pueden dar buenas herramientas de la terapia cognitivo-conductual para conseguirlo. La organización y cómo nos vamos a organizar en nuestro día a día, sobre todo en tiempos de pandemia, que han cambiado muchas rutinas, el teletrabajo o cambios familiares, cómo vamos a organizarnos como familia en tareas domésticas, etcétera. Y un aspecto muy olvidado en el día a día, en el día frente a como al exceso de responsabilidades es el ocio y el tiempo libre. ¿Ya? Para hacer frente a todos estos como objetivos, cambios que nosotros queremos hacer, eh, hay un sistema en el cerebro que se llama sistema límbico que condiciona nuestra experiencia emocional. Nosotros podemos querer hacer muchos cambios, estar motivados, pero ¿qué va a determinar cómo reaccionamos a esto? La experiencia emocional. Este es un grupo de estructuras que están en el cerebro y que subyace a nuestras experiencias emocionales. Se activa, genera la activación de la respuesta al estrés que produce el cuerpo a través del hipotálamo y que controla todo nuestro sistema hormonal. Entonces, tiene un objetivo, o sea, el sistema límbico nos permite sentir emociones intensas cuando tengamos que sentirlas, evitar el peligro, formamos nuevas memorias, la emoción está íntimamente ligado a cómo recordamos las cosas, cómo experimentamos placer y muchas otras funciones que son primordiales para nuestra vida. ¿Ya? Pero cuando estas se descontrolan, generan estas emociones que son ansiedad, depresión y estrés, y esta se cree, porque está en estudio, que trabaja con la corteza prefrontal, la famosa, el córtex cerebral que se le dice, y el sistema límbico generaría las emociones y la corteza prefrontal las regularía. Así se cree que funciona este mecanismo. Y cuando este sistema no está bien regulado, se descontrola, se generan muchos trastornos psiquiátricos, como el trastorno de estrés postraumático después de sufrir un choque emocional intenso, o el trastorno depresivo mayor, ¿ya? Y que se han relacionado con una mayor activación de una estructura que se llama amígdala, ¿ya? Entonces, bueno, esto habla un poco de temas más como de la parte de la fisiología, pero ¿y qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos reconfigurar el cerebro? Si es posible. O sea, no somos meros recipientes pasivos de nuestros estados cerebrales, de los químicos, y del mismo modo que hay experiencias que nos pueden marcar, nos puede generar un estrés o incluso un trauma, del mismo modo que estas experiencias escapan de nuestro control, esto pueden y configuran nuestro cerebro, también nosotros lo podemos reconfigurar a partir de cómo nosotros elegimos pensar y actuar. Esto no es tan fácil, es un entrenamiento, es un proceso. Por ejemplo, ¿cómo se podría esto trabajar? La práctica regular de la meditación, determinados tipos de terapia, como la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness, técnicas de relajación, la respiración, ¿ya? Es decir, que nosotros podemos utilizar nuestro propio cerebro para corregirlo con todas estas técnicas. Y cuando veas que esto es difícil, recuerda, estás cambiando tu cerebro. O sea, es un proceso que requiere mucho entrenamiento. Entonces, la siguiente, sí, Tere, ujú, antes que diga, pasemos, quisiera preguntar si ujú. alguien tiene alguna consulta de todo esto que has abordado, que igual
puede ser un poco complejo también, algunas Ujú. partes. Entonces me gustaría saber si es que alguien tiene alguna consulta o si quieren agregar algo. Vamos a dejar ahí un tiempito. Bueno, buenas. ¿Se escucha? Hola, sí, se escucha súper. Sí, quiero hacer una consulta con respecto bueno, que también están hablando del tema del córtex cerebral, del lóbulo frontal, y que también tenía que ver la amígdala, Ujú, que me llama la atención eso, que también se ha hablado mucho de eso, de que el estrés o ujú, incluso algún trastorno de ansiedad se dan por esta glándula. ujú. ¿Qué tan importante es la amígdala en Sí. este proceso o en estos Ujú. trastornos de ansiedad? Esa es mi pregunta. Sí. Bueno, estos trastornos a veces no tienen claro exactamente cómo han funcionado, pero tienen algunos como estudios que han relacionado que cuando en la amígdala, específicamente esta glándula que forma parte del sistema límbico, está hiperactiva, lo han podido relacionar directamente con trastornos como comentaba de estrés postraumático y el trastorno depresivo mayor. Entonces, ahí, en verdad, el que está ahí activando el cerebro y generando una respuesta emocional es la parte cerebral. Es lo que se llama el secuestro emocional del cerebro. O sea, como que tus emociones secuestran a tu cerebro y van más allá de tu voluntad. No es que tú quieras ser así, no es que tú quieras tener estrés, es que hay un secuestro de las emociones por parte de estas estructuras y es como evolutivamente reacciona, ¿ya? Entonces es fundamental esto, cómo funciona esta estructura. Pero como comentaba en la lámina posterior, si bien eso sí es cierto, eso pasa, no eres tú, es tu sistema límbico, pero nosotros podemos hacer algo al respecto y la respuesta es que sí, se puede, ¿ya? Pero es un proceso, no es no es de la noche a la mañana. Requiere un entrenamiento, requiere un proceso y acompañamiento muchas veces de terapeuta, ¿ya? Entonces sí, tiene mucha relación la parte de la amígdala, como tú me preguntas, Eyerson. ¿Mm? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por preguntar. Don Anselmo creo que igual quisiera preguntar algo, ¿no? Eh, o sea, quería hacer una observación. Ujú, Me parece muy interesante este enfoque, digamos, de tratar de reconfigurar nuestro propio cerebro. Eh, es un poco es distinto a lo que uno normalmente piensa. Uno trata de entrenar su cuerpo, mantenerlo tonificado, en buena condición. Y respecto al cerebro, lo que uno más hace es tratar eh, de entrenarlo para temas de mejorar la memoria, de aprender métodos que pudiéramos aplicar en nuestro trabajo, por ejemplo. Pero me parece bastante novedoso el que podamos reconfigurarlo para poder enseñarlo a pensar y a actuar y controlar o educar nuestras emociones. sí, Es un área que yo creo que ha sido bastante abandonada, o por lo menos el- la gente normal no está muy enfocada en eso. Así que es lo que quería observar, digamos. Me parece muy interesante. sí, muchas gracias. Gracias. Estos métodos son como revolucionarios. Entonces, es como que están muy en boga de que nosotros podemos hacer algo al respecto. No estamos solo a la merced de mm, como de nuestro cerebro. Nosotros también podemos manejarlo y no solo para aprender o la parte como académica, sino para mejorar nuestro bienestar. Y eso es es como empoderarnos. Yo lo encuentro por eso algo que a mí me gusta mucho, me apasiona
y como en la parte del coaching, cómo enseñarle a la gente a hacerlo para mejorar sus propias vidas. Es como el objetivo de este conocimiento que es muy técnico, pero la idea es cómo lo aplicamos en el día a día. Ujú. Súper. Gracias, don Anselmo, por hacer una consulta y por aportar también. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta o comentar algo? No, creo que no hay otro micrófono abierto, Ujú. Tere. Ya, bueno, muchas gracias a los que consultaron por interesarse en este tema. Y ahora vamos a ir a la parte más práctica, a otras herramientas, otras estrategias. La estrategia a continuación es activar la conducta. ¿A qué se refiere esto? Cuando una persona está deprimida, evita realizar actividades y entra en un loop de ánimo muy bajo, que no se relaciona con otras personas, evita realizar actividades. ¿Y cómo podemos romper ese ciclo? Entonces, aquí encontramos que la receta perfecta para entrar en la depresión es sobrecargarnos emocionalmente y tener pocas actividades de disfrute. Y esto se da mucho en nuestra vida moderna. Todos hemos pasado quizás momentos en que hemos entrado en cuadros de ansiedad, depresión o estrés. Entonces, para sentirnos bien, según el creador de la terapia cognitivo-conductual, necesitamos tener un equilibrio entre actividades que son importantes, que nos den un sentido de propósito, y actividades con las que disfrutemos. ¿Ya? En palabras del doctor Aaron Beck, necesitamos experiencias tanto placenteras y experiencias que nos reten, de destreza. ¿Ya? Es como encontrar el equilibrio finalmente, ya que si nosotros perseguimos solo cosas divertidas, como este aspecto como hedonista de la vida, y rechazamos nuestras responsabilidades, nos va a faltar un sentido de realización y propósito. Pero si también solo enfoque de responsabilidad, de sobrecargarnos, también nos va a faltar un sentido de disfrute. Por lo que tenemos que equilibrar nuestro trabajo con el juego y la diversión, o lo que sea que disfrutemos. Si somos afortunados y conseguimos encontrar el equilibrio, vamos a encontrar actividades que nos proporcionen ambas, disfrute y una responsabilidad. Por ejemplo, disfrutar cocinarle a nuestros seres queridos es un ejemplo. Pueden ser muchos ejemplos. Cada uno tiene sus propias actividades que disfruta. ¿Y por qué nosotros entramos en este loop o se podría entrar en este loop de evitar hacer cosas? Porque nos da una sensación de alivio que evitar una actividad, porque creemos que va a ser muy difícil. Nos hacemos una idea de cómo va a ser la actividad y la queremos evitar. Y el hecho de no involucrarnos, no experimentamos la recompensa de involucrarnos en esta actividad. Y esto disminuye nuestra motivación para realizarla. Es el típico ejemplo de que estamos súper motivados, ya quiero ir al gimnasio o a una clase nueva, y digo, ay, pero es que me da lata, o quizás sea muy difícil, el profesor quizás me exija mucho. Es como hacernos ideas preconcebidas sin experimentar, y una vez que vamos, nos motivamos, decimos, oh, lo pasamos súper bien, o sea, lo pasé súper bien. Es como romper esa inercia inicial. Entonces, esta estrategia de activación conductual está diseñada en romper este patrón. Esto consiste en deliberadamente liderar la acción y tomar la iniciativa, a pesar que no me guste o no tenga ganas en ese momento de ir a hacerlo. Nosotros, muchas personas que están en este ánimo depresivo, esperan sentirse mejor para volver a hacer aquellas cosas que disfrutan en la vida. Sin embargo, es mucho más efectivo empezar de a poco a realizar estas actividades, aunque no tengamos tantas ganas, ya que el interés y las actividades y el interés en estas actividades vendrán con el tiempo, vendrán luego. Y también es muy importante para activar la conducta y la motivación, es reconocer lo que es importante para nosotros, que son los llamados valores.
Esto se trabaja mucho también en el coaching, el sentido de propósito. Ya nos da un sentido de propósito. Estas no tienen un punto final, no es conseguir un objetivo y pasar al siguiente objetivo, no, es algo que nos acompaña a lo largo de la vida. Ya, a diferencia de los objetivos y las actividades siguen indefinidamente. Es por eso que se expresan en forma de infinitivo. Por ejemplo, una aspiración, ser un buen amigo, disfrutar de momentos en la naturaleza. Hay gente que le encanta viajar, siempre quieren viajar o aprender acerca del mundo, ¿ya? O un nuevo idioma, cosas así. Entonces, a menudo se relacionan estrechamente con la idea que tenemos de nosotros mismos y ya que reflejan el tipo de persona que nosotros queremos llegar a ser. Estas son las llamadas aspiraciones. Estos pueden ser tan grandiosos o modestos como nosotros queramos que sean. Y estos valores son personales, o sea, no son estereotipados, varían mucho entre las personas, de qué puede ser importante para una persona a otra, según su carácter, su personalidad y su historia de vida. Entonces, ese es el aspecto de activar la conducta. No sé si hay alguna duda, Viviana, ¿quieres? Sí, vamos a dejar nuevamente un espacio Ujú. de consultas o de comentarios. ¿Alguien quisiera comentar algo? No, creo que no hay Ya, ningún micrófono abierto, Tere. ya. Entonces vamos a seguir con la siguiente estrategia, que se enfoca en identificar y romper los patrones mentales y negativos. ¿A qué se refiere con esto? Es principalmente, aquí como vemos en la imagen, a prestarle más atención a nuestros pensamientos. Los pensamientos tienen un gran poder, ¿ya? Como hemos visto a lo largo de la charla. Ellos condicionan nuestra conducta y nuestras decisiones. Eh, Hay muchas veces que nosotros tenemos pensamientos automáticos negativos que nos llevan a los sesgos o errores de pensamiento. Ahí les voy a explicar a qué se refiere con esto. Pero ¿cómo los detectamos? Por ejemplo, estamos en un momento súper bien y no nos damos cuenta y tenemos un cambio súbito a sentirnos con emociones negativas o mantenemos sentimientos negativos o no logramos seguir los planes que nosotros mismos hemos hecho o no queremos enfrentar nuestros miedos. O sea, es como el pensamiento está en la punta del iceberg y todo lo que está abajo es automático. O sea, están los pensamientos que son automatizados. Estos pueden referirse tanto al pasado, por ejemplo, pensar que actué mal, o sea, que me comporté como un idiota o hice algo que no debí, o al presente, por ejemplo, lo estoy haciendo pésimo, o sentirme como ansioso en el momento presente, o al futuro, por ejemplo, pensar que me voy a enfermar con tanto estrés, o pensamientos catastróficos, que a personas, a seres queridos les va a pasar algo malo, que es como la más típica. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Es darnos espacios para identificar nuestros pensamientos, que ya sean en forma de palabras, en sensaciones, por ejemplo, sensación de sentirse incapaz, o en forma de imágenes, como hablé recién, imaginar escenarios negativos o catastróficos. Y esto verificarlo constantemente con la realidad, contrastar estos pensamientos. Es fundamental darnos espacio para hacer esto, revisarlo ya sea eh, en momentos de calma del día, darnos espacio para verificar a nosotros mismos cómo nos estamos sintiendo, qué pensamientos hemos estado teniendo y si estos pensamientos son reales o no lo son, ¿ya? Porque esto es lo que son los errores del pensamiento. Aquí entonces tenemos esta parte
de identificar nuestros pensamientos y se une con la siguiente estrategia, porque los pensamientos llevan a creencias. ¿Alguien quiere hablar? Ah, no, parece que se abrió un micrófono. Entonces, es el aspecto de identificar y cambiar las creencias centrales. Viviana, ¿alguien quería hablar o algo? No, lo que sí apareció acá en el chat, dice, Ajá. de Cristian Lomaquín, ¿puede ser? Dice, he identificado muy bien el patrón que describe María Teresa. Gracias por explicarlo y compartir. Muchas gracias, Cristian. Sí. Eso es Micrófonos como... abiertos no hay hasta el momento, Tere. Ya, sí. Entonces, eso es como parte del autoconocimiento, como dice Cristian, de identificar estos patrones. Es como el típico conócete a ti mismo. Es como observar cómo pensamos. Eso determina nuestra calidad de vida y determina nuestras creencias centrales. ¿Y qué son nuestras creencias centrales? Entonces, las creencias centrales es el nivel más básico de la creencia. Estas son globales, son rígidos y son demasiado generalizados. Y son como un filtro que determinan cómo nosotros vemos el mundo. Estos pensamientos automáticos negativos no suceden al azar. Si nosotros prestamos atención a nuestros pensamientos, vamos a poder identificar estos patrones o temas recurrentes que hablábamos recién. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, es como funciona nuestro cerebro, es evolutivo. O sea, el cerebro va a desarrollar atajos o crea mapas basados en el aprendizaje previo, en nuestras experiencias. Y esto tiene un propósito, nos ayuda a sobrevivir, porque nos ayuda a procesar una infinidad de información que nos llegan por los sentidos para conducirnos eficientemente en el día a día y dar lugar a respuestas automáticas. O sea que sin nosotros pensar conscientemente en ello. Un ejemplo clásico es el conducir un vehículo o un auto. Cuando nosotros aprendemos a hacerlo, tenemos que prestar mucha atención a cada movimiento, cómo se maneja el vehículo, un profesor, cometemos errores, pero una vez que ya lo dominamos, lo hacemos casi sin pensar. Estamos pensando cualquier cosa mientras manejamos, ¿cierto? O sea, no es un esfuerzo para nosotros. Entonces, de esta misma forma, la mente desarrolla estas estructuras, estos atajos mentales que nos va a ayudar a gestionar situaciones que pueden ser difíciles y muy retadoras para nosotros. Cómo manejamos el rechazo, que son emocionalmente muy intensos, el éxito, el fracaso, etcétera. Estos son los llamados como que se dice como tener un mecanismo de defensa, así como en el día a día, así se podría decir, cómo reaccionamos frente a las cosas. Tere, hay algo en el chat, dice, Ujú. no, abajo dice, ¿podría haber un patrón educacional que te lleva a la depresión? Por ejemplo, la rigidez que evita ser flexible frente a situaciones complejas. Te pregunto porque también lo he experimentado. Eso lo pregunta don Cristian Lomaquín o Lomaquín. Ujú. Sí, absolutamente. Esto es como lo que se podría decir comúnmente las programaciones mentales. Son culturales, son educacionales. Estas vienen a veces con formas de enseñanza. Por eso es tan difícil como derribar algunos de estos patrones, porque son aprendidos y generan muchas veces a corta edad. ¿Ya? Entonces, como que nuestro trabajo es como detectarlos y contrastar si eso nos va a servir o nos perjudica. Y una vez que vemos eso, si nos vemos que queremos cambiarlo, es un trabajo como un entrenamiento mental. No basta solo verlo o analizarlo, hay que hacer un entrenamiento mental que se llama. ¿Ya? Que es lo que estamos viendo en todas estas estrategias, cómo podemos abordarlo. Súper, muchas gracias por preguntar, don Cristian. ¿Y alguien tendrá alguna duda o alguien quiere agregar algo? ¿No?
Bueno, te comento, Tere, que Cristian coloca, gracias María Teresa, es muy interesante tu tema. Ay, muchas gracias. Eh, Entonces, yo ujú, tengo una pregunta que me sí, surgió. sí. ¿Y los patrones familiares también se Ujú, involucran? Por ejemplo, como ujú. decían de patrones educativos, que tiene que ver mucho también con cómo recibimos educación aquí en nuestro país. Eh, ¿Cómo la cultura familiar también afecta en esos casos? ¿Es posible también? Sí, también, o sea, hay muchos niveles como de abordar este tema, pero en el tema familiar, en la como parte más holística, integra la parte del transgeneracional, ya que es como patrones que vienen desde nuestros ancestros en nuestras vidas y ellos puedan como, es como lo que se le llama programaciones mentales, ¿sí? Y eso también como que venimos con esas programaciones y no nos damos cuenta hasta que empiezan a generar un problema, incluso enfermedades en nuestra vida. Entonces, estas son muchos ejemplos de creencias de cómo se podrían configurar ellas. Y estas se configuraron en forma como de generar una supervivencia, que es como la lógica de la vida, ¿ya? Es como evolutivo, pero se ha transmitido, digamos, culturalmente, familiarmente, estas como formas de enfrentar la vida y no las hemos como cuestionado muchas veces. Se da como cierto, esto tiene que hacerse de esta forma porque siempre se ha hecho así, aunque sea algo negativo. Y ha sido una revolución actual de como de cuestionarse todo y de cómo cambiar y mejorar. Y esto para las generaciones futuras, que como de liberarnos, digamos, de estas creencias. Ujú. Muchas gracias, Eyerson, por la Muchas gracias. pregunta. Ujú. Mm, Viviana. Sí, estaba revisando y creo que no hay otro micrófono abierto, Tere. Ya. Bueno, este tema es como, da para mucho, entonces es súper interesante como ahondar en él y cómo podemos trabajar nuestras propias mentes al respecto. Entonces voy a continuar con la siguiente, voy a seguir con el tema de las creencias centrales, ¿ya? Entonces, aquí a veces nuestras creencias centrales se revelan a través de lo que nosotros suponemos que los demás piensan de nosotros y cómo creemos que ellos nos ven. En psicología, este proceso es una especie de proyección, ya o como se dice ahora la ley del espejo, porque proyectamos nuestras creencias de nosotros mismos en los demás. Por ejemplo, si yo cometo un error y soy demasiado autoexigente, voy a suponer que la gente cree que soy lo peor, que soy un tremendo desastre porque cometí un pequeño error dentro de todas las cosas buenas que yo hago quizás. Y puede que lo que suceda realmente es que yo me veo a mí mismo de esa forma, ya negativamente. Entonces, prestar atención a lo que tú supones que los demás creen que es cierto acerca de ti, te puede ayudar a revelar tus creencias centrales para poder trabajar sobre ellas paso a paso, como hemos hablado. Estas creencias actúan como un filtro, ya que solo va a dejar entrar información que confirme nuestras creencias. Si yo creo cosas negativas, eh, solo voy a ver como que eso en las demás personas, como que creo que me están atacando, básicamente. Las creencias centrales negativas pueden permanecer ocultas cuando tú te encuentras bien, pero siempre están latentes y pueden emerger cuando estás preso de una emoción intensa, miedo, estrés. Esto es lo que se llama, comentaba antes, un secuestro emocional del cerebro. O sea, no hay lógica. Yo actúo solo por emoción. Entonces, es probable que las personas propensas a la depresión tengan un aumento de creencias negativas cuando experimentan estados de ánimo bajos, lo que eleva el riesgo de episodios futuros de depresión. Entran en un círculo vicioso que es muy difícil romper, pero que se puede. Y como hablamos de la terapia, podemos entrenar nuestras mentes para protegernos contra estas recaídas.
tal como se ha observado en personas que han utilizado la terapia cognitivo-conductual, en quienes se aprecia que disminuyen los pensamientos negativos durante estos estados de ánimo bajos. Entonces, ahí cerramos el tema de las creencias centrales, que tuvo como harto interés. Ajá. Ahora voy a pasar a otra estrategia que es muy como típica de muchas personas. Yo creo que todos hemos sido presa de esto, que es el tema de la procrastinación. Cómo esto nos puede llevar mucha ansiedad y estrés en nuestro día a día. Y la estrategia es imponte a la tendencia a dejar las cosas para más tarde. Y aquí vamos a analizar por qué nos pasa esto. A todos nos pasa. Aquí es, ¿cómo identificamos si tenemos este problema? Para empezar a conocer ¿qué es esto de la procrastinación? Esto consiste en postergar regularmente lo que sabemos que tenemos que hacer. Esto no es un problema de flojera, no es un problema de falta de disciplina, esto es un problema emocional. Entonces, ¿te encuentras en alguna de las siguientes situaciones regularmente? Por ejemplo, darte cuenta que no has dejado tiempo suficiente para terminar una tarea en la fecha límite. Te sientes poco preparado frente a una reunión, por ejemplo, de trabajo. Te tienes que forzar para realizar o enfrentar una tarea. O te distraes fácilmente. Estás estresado siempre por llegar a la hora, mientras corres para alcanzar llegar a estas reuniones. O intentas ocultar, porque te avergüenza que no has avanzado, intentas ocultar que no has estado trabajando en una tarea. ¿Qué más? Hacer trabajos o entregar trabajos que son incompletos o de una calidad inferior a la que tú sabes que eres capaz o que estás acostumbrado a realizar. Decirte siempre a ti mismo, lo voy a hacer más tarde. Te convences de eso. O esperas antes de hacer esto, sentirte más motivado o inspirado para realizar esta tarea, ¿ya? También uno busca la forma de perder tiempo para distraerme del hecho que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, en vez de hacer lo que necesito hacer y confiar que la presión del último minuto me va a impulsar a terminar la tarea. Esto es muy típico de los chilenos de hacer las cosas a última hora. Y esta estrategia, algunas como especialistas dicen que puede funcionar, que como que bajo la presión uno puede ser más creativo y como así como conseguir cosas que no se te ocurren normalmente, pero que a qué costo. O sea, hacer esto regularmente es un estrés permanente, ¿ya? Entonces es como un equilibrio, ¿ya? De manejar la gestión del tiempo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque si empeora nuestra calidad de vida, baja nuestra autoestima, nos dificulta lograr nuestros objetivos, entonces se encuentra que los siguientes factores contribuyen a nuestra tendencia a postergar tareas. Uno, el miedo a que hacer la tarea sea desagradable, o sea, un prejuicio a esto o miedo. Entonces, yo destaco aspectos negativos de hacer la tarea en vez de como verlo más objetivamente. No saber manejar la incertidumbre al resultado. O sea, te tiras a la piscina y no sabes qué va a pasar, ¿ya? Entonces, ese es el miedo a no hacerlo bien, ¿ya? Miedo a hacerlo mal. Tenemos pensamientos que nos hacen concedernos permisos. Aquí entran las excusas y las justificaciones. Y esto genera lo que en psicología llama un refuerzo negativo. O sea, no es como que bueno que voy a hacer algo nuevo, diferente, sino que es el alivio que yo siento al alejar algo que me da miedo, que considero aversivo. Y por eso lo evitamos. Y por esto mismo puede ser un hábito muy difícil de superar, ¿ya? Que requiere como este entrenamiento como de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, aquí hay muchas estrategias cognitivo y conductuales, pero nos vamos a enfocar en el aspecto del mindfulness, que es del ser. O sea, ¿qué podemos ser nosotros para enfrentar este problema? En primer lugar, aceptar la incomodidad. O sea,
estar cómodos en la incomodidad. Esto es cada vez más necesario en nuestros tiempos presentes, en que la incertidumbre es pan de cada día, o sea, la pandemia, guerra, conflictos, muchas cosas nos estimulan permanentemente. Entonces, muchas veces esta incomodidad es como nuestra razón para no iniciar una actividad. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no es tan malo pasar por la incomodidad, es necesario y que a pesar de que sea incómodo, es más importante el conseguir algo que estar cómodos. Es como hacer ese ejercicio mental, ¿ya? Estar en el presente, o sea, el mindfulness. Cambiar el foco del miedo de lo que no quiero hacer al futuro, hacia el aspecto de la tarea que estoy trabajando. ¿Ya? O sea, me enfoco en lo que estoy haciendo y no en lo que yo pienso, creo de lo que estoy haciendo. O sea, me mantengo presente. Después, regreso la atención a la tarea. Esto es propio de lo que nos enseña la meditación, que nos enseña a regresar la atención a un punto de concentración, ¿ya? Que es el presente o pensar como en un punto de atención. Y que nos hemos propuesto. Entonces, una vez que perdemos la atención, volver a la atención nuevamente a este punto, una vez que la hemos perdido de vista. Y esto mismo lo podemos aplicar en la procrastinación a volver a la tarea que nos proponemos realizar. Y el punto final es el más difícil, que es observar y reconocer cómo trabajamos mejor. Es decir, prestar atención a lo que funciona para mí, no lo que yo creo que debiese funcionar. Y esto requiere mucha práctica y autoconocimiento. Por ejemplo, está el caso del teletrabajo. Mucha gente se distrae mucho con el teletrabajo. O sea, y yo creo que a mí me debería funcionar el teletrabajo y no funciona para todo el mundo. Quizás debería aplicar una estrategia mixta, ir algunos días al trabajo y otros teletrabajo, a pedir que aprendo a enfocarme o concentrarme. Pero no es porque esté de moda algo que yo me tengo que adaptar a eso, sino que es lo que funciona para mí finalmente. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es un punto como súper importante en nuestro día a día. Si alguien quiere preguntar, no sé. Sí, Ujú. y la idea ahora es dejar un espacio abierto para quien quiera preguntar algo o quiera comentar algo en base a su experiencia. Don Anselmo tiene el micrófono abierto, creo. Así, hay problemas de audio al parecer. Sí. Don Anselmo, Si quiere puede escribir igual en el chat para... sí, como se le haga más cómodo. Ujú. Hay que hacerla, Sí. es que bueno, es que es mi papi. Lo que quería comentar, no me funciona. El tema del teletrabajo, que cuando empezó esta cosa, como que de la noche a la mañana dieron la instrucción, ya, todo el mundo para la casa y empezamos el teletrabajo sin ningún entrenamiento ni nada. Digamos, a veces inclusive era toda una tensión poder echar a andar los software, el Meet o el Zoom, lo que fuera, y la cosa no funcionaba. Ay, Y después hubo otro tema que pasábamos casi todo el día en reuniones de teletrabajo y se avanzaba poco. Entonces, interesante que estos nuevos escenarios uno los tiene que abordar, pero sin tener las herramientas para hacerlo. Entonces, ujú. conocer estas técnicas de mindfulness, por ejemplo, nos ayudan al diario vivir y por eso los considero súper interesantes e importantes, digamos, conocerlos. Eso era lo que quería decir. Sí. ¿Se escuchó bien,
que como estaba aquí en el... Mucho bajito, pero sí se entendía ¿Se súper. alcanzó a escuchar? Ya, sí. Sí, bueno, ha sido un reto todo este tema del teletrabajo para todos. em, como adaptarse de algo, de una estrategia como de personas que han estado siempre en este método y que casi como que fue a la fuerza debido a la pandemia y a los cambios tecnológicos actuales. Y el hecho de estar tan desconectados como de nuestros compañeros, de nuestros ambientes laborales, también afecta mucho emocionalmente. Requiere como una gestión del cambio que ha sido como muy forzado y también requiere como generar poder estrategias de cómo manejar nuestros tiempos. Ya los trabajos ya han cambiado un poco su modalidad como de ser tan rígidos en los horarios a ser enfocados en cumplir tareas, metas, no como solamente cumplir horarios. Y cada vez va a seguir como esas tendencias. Entonces, como lo que se puede decir que nuestro principal activo es el tiempo. Es como lo que no recuperamos, es como nuestro principal recurso. Y si como no sabemos gestionar el tiempo, es como que nos vamos a sentir muy estancados. Entonces este tema es súper importante y es algo que se está enseñando mucho actualmente también. ¿Ya? Súper. Tere, en el chat hay dos Ujú. mensajitos, uno de Rerequeo, supongo que lo estoy comentando bien, Gutiérrez, y comenta así es, así que creo que ese comentario iba en relación a lo que decía don Anselmo, y luego comenta algo don Cristian y dice, el problema del teletrabajo es el mismo del trabajo presencial. A menudo no logramos los niveles de concentración adecuados. Estando deprimidos, la incapacidad de concentración es total. Sí. Absolutamente, este es un tema emocional, no es ni flojera ni nada, porque afecta mucho como nuestra motivación en el día a día. Y, por ejemplo, está como esta idea de que, esta creencia de que los chilenos, por ejemplo, trabajan, dan mucho, como que sacan mucho la vuelta. Entonces, Discúlpame, Tere, ujú, dame un sí. segundito. Hay un Ujú, micrófono abierto, creo que ujú. de Carmen Zamora. Lo- ¿Quiere comentar algo? Por el momento le voy a apagar el Ujú, microfonito y si quiere comentar algo ahí que pueda abrir ujú. el micrófono. Ya, Mm, continúa nomás, Tere. ya. Entonces, bueno, este punto es como súper importante en cómo poder mejorar nuestro estrés y ansiedad en la gestión del tiempo, del día a día. En los trabajos, claro, está muy relacionado a la motivación, ¿ya? Y es como el trabajo es nuestro segundo hogar, o sea, si nuestra calidad de vida en el trabajo es mala, nuestra vida también lo va a ser. Eso es parte de nuestro día a día. Entonces, para cerrar un poquito el tema de la procrastinación, ahora vamos a pasar a este punto que es clave, que es esta estrategia que se llama libera la preocupación, el miedo y la ansiedad. ¿Y por qué la palabra libera y no controla? Es porque las emociones no las podemos controlar. O sea, ellas están ahí y tienen un propósito. Entonces, como las emociones son energía y la energía no se crea ni solo se transforma, entonces aquí nosotros podemos transformar la emoción y de esta forma la liberamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo liberar la preocupación, el miedo y la ansiedad? Aquí nuevamente nos vamos a ir al mindfulness. Hay muchas otras herramientas cognitivas y conductuales, pero nos estamos enfocando en el mindfulness, que es el ser. Entonces tenemos estas estrategias de respiración. Hay que cómo entrenar la respiración. Esta está muy conectada a la ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, respiramos
profundamente, corto por la nariz, con un patrón costal, ¿ya? En cambio, cuando está equilibrada, es lenta, podemos relajarnos. Entonces, si nosotros hacemos consciente nuestra respiración, vamos a poder cambiar su patrón a una respiración más relajada. Ahí está un ejemplo de respiración diafragmática, que es la respiración lenta. Entonces, el ejercicio, ¿cómo entrenamos? ¿Cómo entrenamos esto? Entonces, poner una mano en el pecho y la otra en el abdomen e inspirar por la nariz lento y profundo, llenando nuestros pulmones, inflando como la zona del abdomen y luego botar por la boca, así como con los labios fruncidos. Nos va a ayudar a botar más lento, a controlar la respiración. Esta es la llamada, y en una posición erguida, sentado erguida. Puede ser en esta posición típica de la flor del loto, del yoga, o puede ser sentado en la silla, pero la idea es llevar la columna recta. Entonces, podemos, para entrenar esto, iniciar inspirando y expirando lentamente 10 veces, 2 veces al día. Esto puede ser en un momento que nos acomode, por ejemplo, en la mañana, al despertarnos, o antes de comer, de ingerir nuestros alimentos, al final del día, o en cualquier momento que uno pueda hacer una pausa, las pausas activas en el trabajo. Esto se enseña como en el trabajo realizar pausas activas, o si estamos en el hogar, podemos perfectamente como parar y poder hacer esta respiración, este entrenamiento, ¿ya? Y la otra estrategia es la estrategia de regresar al presente. Cuando nosotros entramos en un cuadro de ansiedad, esta capta toda nuestra atención y nos va a llevar al futuro. Y con la práctica nosotros podemos entrenar la mente a volver al presente, utilizando todos nuestros sentidos y prestando realmente atención a toda nuestra experiencia sensorial, a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que oímos, a lo que olemos, ¿ya? Llevando la atención a esta experiencia inmediata. Y volver a traer la mente cuando divagues con preocupaciones. Entonces aquí hay un ejemplo muy, muy bueno, es el contacto con la naturaleza, que es como un ejemplo muy bueno de cómo podemos conectarnos con el presente. Pero no es necesario tener como grandes cosas, puede ser prender una vela o un incienso o salir a dar un paseo, cualquier cosa que nos pueda ayudar a estar en el momento, a disfrutar o enfocarnos en este presente. Pero esto se entrena, como decimos, es un entrenamiento constante que tenemos que hacer en nuestro día a día, ¿ya? Entonces esa es la estrategia de liberar estas emociones. Si alguien tiene algún comentario, Viviana, ¿alguien ha escrito algo? Y quiero leer algo del chat. Ujú. Quiero leer algo del chat que dice ser entretenida para nosotros, pero por el estado emocional finalmente hace que uno no pueda absorber la materia o que tome más tiempo. A ver, no entendí. ¿Lo leo de nuevo? Sí, Ya. Lo mismo se aplica en la materia que en un estado emocional normal pueda ser entretenida para nosotros, pero por el estado emocional finalmente hace que uno no pueda absorber la materia o que tome más tiempo. exacto. Si uno es como que materias se refiere como Como el estudiar estudio, algo, entiendo yo. ¿sí? Sí, Ah, perfecto. eso Sí, entiendo. es bueno ahí tomar una pausa porque cuando uno está bloqueado, uno no avanza. Es como generas como un bloqueo emocional con el tema. Entonces es bueno como parar un poco y ver en verdad qué es lo que me preocupa, por qué me preocupa
o me está bloqueando emocionalmente, sobre todo si es una materia que a ti te gusta y la encuentras entretenida o retadora. Muchas veces influyen otros factores emocionales y así a cualquier tarea, como que la emoción siempre va a interferir en cualquier cosa, la puede teñir en forma negativa. ¿Mm? Así que sí, eso, y además que la parte emocional influye mucho en la memoria y el aprendizaje. O sea, si yo estoy en un buen estado de ánimo, voy a aprender mucho mejor y voy a recordar lo que estoy estudiando que si solamente lo memorizo y después lo olvido. Es como, es como la parte emocional que está detrás del aprendizaje. Ujú. Viviana, aquí no, ahí sí. Sí, doña María Isabel, que tiene el micrófono abierto. Sí, abrí, pues que no sé si se escucha bien. Quería, bueno, aportar y también preguntar, porque no tengo la certeza de que sea así, pero lo he escuchado, que las emociones duran entre 7 a 14 segundos y nosotros somos los que prolongamos estas emociones a través de los pensamientos y sentimientos. Y es, por ejemplo, cuando alguien nos asusta y sentimos esa emoción como de miedo y susto, que es un ratito y después ya se nos pasa y nos reímos porque era una broma, pero en cuanto a las emociones ya de sufrimiento, de pena y de todas esas cosas, nosotros las prolongamos. Entonces, quizá hacernos conscientes de que las emociones, esos segunditos nos ayude a transmutarlas y a darlas vueltas, a cambiarlas. O sea, eso era un pequeño aporte que quería hacer y a la vez preguntar, corroborar si realmente es así. Gracias. Eh, Muchas gracias, María Isabel, por el aporte. La verdad es que no manejo esa información así como tan detalladamente, pero para mí, claro, es un aporte y me hace mucho sentido porque la emoción se maneja como a nivel corporal, fisiológico, y todo lo que hemos hablado es cómo el pensamiento influye. Entonces, cómo interpretamos eso que sentimos nos puede llevar a prolongarlo y como a perpetuarlo, sobre todo en este tema que estamos hablando del estrés, la ansiedad y la depresión. Es como un círculo vicioso de quedarnos en estados emocionales. Entonces, como sentir la emoción y liberarla, no es como quedarnos en ella. Y eso tiene mucho que ver con todas estas prácticas de mindfulness que son tan revolucionarias actualmente en la parte de terapéutica. Sí, absolutamente. Tere, en el Ujú. chat, Rerequio coloca así el estudio, entonces el tema de la materia estaba asociado al estudio, Sí. y menciona que gracias por la respuesta. Ay, no, muchas gracias por el interés y qué bueno como que se pueda aplicar a ejemplos prácticos, no dejarlo como tan teórico. Es lo importante de esta información. Así que, Me Viviana, gustaría agregar algo. ujú, Me gustaría agregar algo en relación a estas estrategias del mindfulness. Cuando tú hablas de regresar al presente, me hizo mucho sentido y recordé como esta estrategia también para salirnos de una crisis de ansiedad o de pánico. mm, Cuando nos encontramos con esta sensación de angustia fuerte, de palpitaciones, de una insuficiencia cardíaca, incluso hay personas que sienten que no están respirando bien o que les cuesta respirar o incluso sienten que se pueden morir, ayuda mucho esto a regresar al presente, enfocarnos en lo que nos está pasando en el momento, pero no en un tema como no en que no estamos pudiendo respirar, sino más bien enfocarnos en lo que estamos viendo, en lo que estamos oliendo, en sí, texturas, y en ese entonces sirve mucho el poder ir verbalizando lo que vemos, sentimos, escuchamos, etcétera. Por ejemplo, podemos decir color azul, color rojo, amarillo, textura suave, olor cítrico, olor dulce. Entonces, sí. ahí nos estamos enfocando en lo que está pasando en nuestro entorno y estamos desvirtuando también un poco nuestra ansiedad y preocupación que tenemos en ese momento. Entonces, esto de regresar al presente nos puede ayudar también en esta instancia. Sí, es como salirse de
la ansiedad es como darle demasiada como atención a nuestras emociones y la perpetúa. Entonces, es como salirnos de la atención de adentro hacia afuera. Así que sí, muchas gracias por ese ejemplo, que es muy importante. Claro, la ansiedad llevada al extremo puede generar como ataque de pánico. Exacto. ¿Alguien más que tenga alguna consulta o que quiera comentar algo? Recuerden que pueden abrir en su micrófono, pueden levantar la manito, pueden escribir en el chat. Hola. Bueno, Hola. lo que yo sé de las emociones, que puede durar hasta 90 segundos. Y después ya, bueno, si ya una emoción perpetúa ya más tiempo, ya esta se puede volver no una emoción, sino que un sentimiento de tristeza, de alegría. Eso es lo que yo sé. Y sí, y una pregunta, cuando dices regresar al presente, es cuando a mí tengo una emoción displacentera y practico el mindfulness, y el presente es como antes de la emoción displacentera. ¿Ese es el presente de que hablan? El presente es, por ejemplo, es como comprender que cuando estamos enfocados como en nuestros pensamientos divagando, nos pueden causar sensaciones displacenteras, pero muchas veces nos tienen relación con lo que estamos pasando en el momento actual. Por ejemplo, recordar algo negativo o proyectar algo negativo a futuro. Pero si vemos el momento actual, a veces no estamos pasando situaciones negativas, pero las proyectamos hacia el futuro o al pasado. Y entonces cuando volvemos al presente nos damos cuenta que no hay nada por lo que preocuparse, que está todo bien en ese momento. Entonces a eso se refiere con volver al presente, en ese aspecto. Y muy buena tu aporte de las emociones y de los sentimientos, cómo hacer esa diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes han preguntado y han compartido sus conocimientos. Hay dos manitos levantadas, primero de Maximiliano y luego de don Cristian Gutiérrez. Empezamos con Maximiliano Celada. Hola, bueno, a modo de experiencia, igual con lo anterior, es que me ha pasado, por ejemplo, que yo sufro de ansiedad, entonces yo puedo ir caminando al supermercado o haciendo una actividad completamente normal, mi alrededor no es que pase nada. Mm, es todo muy normal, pero yo camino y estoy como muy dentro de mi cabeza pensando en cosas que no tiene sentido gastar tiempo y energía, porque son pensamientos que uno le está dedicando tiempo y lleva una carga emocional. Pensar en, por ejemplo, en pagar una cuenta que, no sé, el centro de pago está cerrado y tengo que ir mañana, pero no es que me puede pasar esto, no es que no podré pagarlo, o no solamente con dinero, también es con muchas otras cosas. Y me pasa que, por ejemplo, de repente eh, aterrizo y es como, ah, estoy aquí en la calle, ahora voy a cruzar y ahí es cuando como que me doy cuenta de mi realidad, de que hay otra gente a mi alrededor, de cómo está el día, si hace frío, hace calor. Es eso, es como el presente al que igual muchas veces por mi conducta me cuesta entrar a la realidad, ¿no? Sí, es como, muchas gracias Maximiliano. Sí, el ejemplo que tú estás dando es como enfocarnos en nuestros pensamientos nos puede hacer entrar en una ansiedad. Y al volver a reconectar con lo que está en el entorno, es como que te das cuenta que estás proyectando muchas cosas y que te está como generando, te está desconectando
Ujú. Así que sí, ese es un muy buen ejemplo en este caso. Muchas gracias, Maximiliano. Y quedaría Cristian Gutiérrez, que tiene su manito levantada. Hola, gracias por aceptarme. Medio atrasado, pero gracias. Yo creo que y caí justo en el tema que me da mucha vuelta, porque ayer tuve la oportunidad de escuchar un audio. Obviamente uno llega a esto porque tiene que vivir la experiencia. Y en el audio que me tocó escuchar, que tiene que ver mucho con esto partiendo de la autoestima, hacían el ejemplo con la cebra y el león. Bueno, aparte de la ansiedad es como que una liberación de sustancias químicas en nuestro cuerpo que te permiten reaccionar bajo un estrés o bajo una situación de urgencia y que te permite así como reaccionar rápido. Me dijeron, la cebra es lo mismo, la cebra siempre está, pero si ves el león, arranca. Si no ves el león, queda tranquilita, disfruta la comida, disfruta de su libertad y sigue moviéndose. Yo creo que una de las cosas que nos cuesta y en algo que ahora encuentro que hay mucha gente, porque también uno se siente solo, Maximiliano, no sé si te puedo aportar, porque dice, no, esto no es una enfermedad que se ve, esto no es una enfermedad que te dice así, que te ven con un ojo parchado, que te ven con, no sé, actualmente tengo un dedo fracturado, por ejemplo, y te, ay, ¿cómo te sentís? No, aquí nadie ve que tú estás pensando que el león puede venir, y que mientras tanto estáis liberando millones de hormonas que te hacen vivir así como en el futuro. Y creo que me hace mucho sentido lo que tú me hablas de la respiración y también que pueda compartir con un grupo de personas que se está preocupando de esto, que estamos trabajando en salud y que lo agradezco totalmente. Creo que lo dejamos de lado porque vemos caras y a veces no sabemos reconocer que esa persona, y agradezco el comentario Maximiliano, está pasando por una cosa que, no sé, está preocupado de pagar la cuenta mañana y cruzas la calle y te atropellaron. Mira, medio trágico la cosa, pero yo creo que volver a disfrutar el presente es lo que nos cuesta, vivir el día a día. Y que es un regalo. Si el futuro no sabemos qué va a pasar. Sí. Así que gracias por la oportunidad, gracias chiquillos igual por escucharme. Así que eso, me quedo con el ejemplo de la cebra, me gustó mucho. La cebra solamente levanta la cabeza cuando ve el león, el resto disfruta comiendo. Mu- Sí, está muy bueno tu ejemplo, Cristian, porque tiene no es malo el estrés, o sea, nos salva de situaciones que tenemos que reaccionar. La cosa es cuando nos quedamos en eso. Y eso que tú hablas de que muchas veces no vemos lo que le está pasando a las demás personas, no tenemos que ser todos psicólogos especialistas, o sea, basta con preguntarle a la otra persona, ¿estás bien? Si tú ves que no está tan bien, todos estamos llamados a como a ayudarnos entre nosotros. Y de hecho, o sea, este tema para mí es tan importante porque yo lo he vivido. Entonces, ¿cómo yo enseñarle a la gente a superarlo? Nadie está libre de la ansiedad, la depresión y el estrés. Entonces, se puede, requiere así como un paso a paso, ¿ya? Y un entrenamiento. Así que ese ejemplo está muy bueno. Viviana, no sé si estamos como un poco ya como para atrasada un poquito. O- O sea, en tiempo, claro, ya estaríamos Ujú, con el tiempo que habíamos predispuesto, pero ujú. depende de ti, de tu presentación, cuánto Sí, quede, porque igual es un tema interesante y hay como hartas personas como sí. bien interesadas en lo que estás comentando. Me gustaría Ujú, leerte unas cositas ujú. en el chat de Don Cristian, coloca muy buena presentación, María Teresa, muchas gracias. Ujú, Natalia Núñez muchas dice gracias. muchas gracias, Tere. Y Macarena Cárdenas dice buen ejemplo. Supongo que es Ah, lo de la cebra y sí, el león. está muy buena. Entonces, voy a hacer como una recapitulación para no como, ay, como que se me pegó un poquito. Bueno, después está la estrategia de mantener la calma, gestionar la ira, que es una emoción que nos mantiene como con mucho estrés, mantener la ira. Y ya aquí como que voy a tratar como ya de apurar para no atrasarnos tanto. Pero, ¿qué es lo importante frente a la ira? Es que en momentos de ira es mejor no actuar.
¿ya? Aquí sí que es mejor no actuar porque a menos que sea un enojo puntual que me permita, que me permita poner límites asertivos, pero que yo no me voy a descontrolar ni voy a arrepentirme de lo que voy a hacer en ese momento. Pero en general, si se me descontrola, es mejor tomar distancia y practicar la aceptación, ¿ya? Porque mucha parte, aquí hablamos de una ira que se mantiene en el tiempo y me mantiene en un estado de tensión permanente. Aumenta mi tensión arterial, me enferma, ¿ya? ¿Cómo libero esa ira? Entonces, buena parte de la ira surge de la creencia de que las cosas deberían ser diferentes a como realmente son. Entonces, es como practicar la tolerancia. Mediante una actitud consciente podemos comenzar a abandonar estos juicios perjudiciales. Observa tu ira. O sea, cuando tú la observas, la podemos hacer más consciente de nuestros pensamientos, sentimientos y conductas relacionadas a ella. Y aprende cuáles son tus patrones. O sea, qué cosas me causan ira, en qué momento. Por ejemplo, la irritabilidad e impaciencia. Y aquí, ojo, no siempre la ira es personas que tú ves que se enojan y son explosivas. Muchas personas que son más tímidas o como más como introvertidas, guardan mucha ira interna, ¿ya? Entonces no es siempre lo que se aparenta, como decía Cristian. Entonces, ¿qué podemos hacer con el mindfulness? Identificar las emociones principales. Muchas veces la ira esconde otras emociones que no queremos liberar porque nos causan dolor, el miedo, sentirnos heridos o rechazados. Aquí que en verdad hay un dolor que hay que sentirlo y transformarlo. ¿Cómo podemos afrontarla? La práctica de la respiración calmada, que ya vimos recién, esta reduce la tensión física que causan los estados de ira mantenidos y aprender a tolerar nuestra ira. O sea, no ir en contra de ella, sino que permitirnos sentir esta experiencia de sentirnos irritados y que esta fluya, ¿ya? O sea, que es como metafóricamente una ola que sube y baja, llega a una cima y cae. Entonces, fisiológicamente la respiración consciente activa el sistema nervioso parasimpático, el encargado de bajar nuestras revoluciones físicamente y calma la respuesta de lucha o huida y como de la cebra que decíamos recién, decía Cristian. Y hace amable contigo mismo. O sea, aquí ya habla ya del amor propio, el autocuidado. O sea, recuerda que tú mereces cuidarte. Nuestra sociedad siempre va a tratar al autocuidado como un acto egoísta, cuando en realidad es fundamental para nuestro bienestar y el de nuestro entorno. O sea, no podemos ayudar bien a los demás si no estamos bien nosotros mismos. Cuanto mejor nos sentimos, más podemos dar a los demás. Acá está el típico ejemplo de póngase usted la mascarilla de oxígeno antes de ayudar al niño. Suena fuerte, pero si no podemos estar bien, ¿cómo vamos a poder actuar de buena forma? Aquí cultivar las relaciones. Hay hay pocas cosas que tengan un mayor impacto en nuestro bienestar emocional que la calidad de nuestras relaciones. Esforzarnos en servir a las demás personas. Ahí, cuanto más hacemos por los demás y de corazón, mejor nos vamos a sentir. Va a mejorar nuestros síntomas de ansiedad y depresión. Nos vamos a vincular con otras personas y nos da un sentido y sentimiento de sentido y propósito. Y finalmente, esto que está como tan en boga, que ya se conoce mucho más que antes, es la actitud de gratitud. Recordar que todo lo que tenemos, aunque esto no sea perfecto o no sea todo lo que tú quieras, pero esta práctica no va a negar que vamos a tener problemas, pero nos aligera el peso de estos problemas. Y aquí habla, como la última estrategia, como la guinda de la torta, es mantener una atención plena, el mindfulness, que hemos hablado toda la presentación. ¿Por qué, ¿por qué surgió el mindfulness? Porque es un mecanismo para mantener nuestro equilibrio interno frente a emociones difíciles. La mente se va a centrar siempre en cosas evolutivamente, en cosas distintas a las que están ocurriendo en el presente. Esto es como para protegernos del peligro y evalúa constantemente nuestra realidad como buena o mala. ¿Para qué? Para protegernos también. Ya entonces, que a menudo esto hace que terminemos resistiéndonos a lo que no nos gusta,
aunque esa resistencia en realidad sea inútil porque no lo podemos cambiar, ¿ya? La actitud de la presencia. El mindfulness consiste simplemente en llevar deliberadamente la atención al momento presente, como hemos hablado, involucrándonos activamente en él. Por ejemplo, si estás paseando a tu perro, dando un paseo, presta atención a esa experiencia. Si estás tomando tu taza de té o de café, céntrate en disfrutar su aroma, su textura, su sabor. Solo enfócate en eso. Consiste en cultivar deliberadamente una conexión con la experiencia que estamos viviendo, profundizando en ella. No solo estamos paseando al perro, también o paseando, estamos observando el color del cielo, la sensación del suelo bajo nuestros pies, los sonidos que hace nuestro perro o de la naturaleza, etcétera. Entonces, esto consiste en abrir los elementos de nuestra conciencia, elementos que normalmente nos van a pasar inadvertidos en nuestro día a día. También tenemos que prestar más atención a lo que estamos haciendo, o sea, el mindfulness no consiste en sentarnos 1 hora a meditar diariamente si no tenemos tiempo, sino que lo que hacemos, enfocarnos. O sea, solo requiere que hagamos nada más que aquello que que estamos haciendo en ese momento. Si estamos trotando, estamos trotando. Si estamos conduciendo el auto, solo estamos haciendo eso. Y de hecho estamos mucho más seguros y menos distraídos cuando nuestra atención se centra en lo que estamos haciendo. ¿Esto qué nos permite? Sacar más partido de lo que está ocurriendo, o sea, no distraernos de nuestra vida, descubrir la riqueza de nuestra realidad y no vamos a rumiar mentalmente sobre el pasado ni temer el futuro. Esto va a reducir nuestra ansiedad y depresión, ya que gran parte de nuestra infelicidad procede de cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que es real en este momento. O sea, si tú divagas a escenarios trágicos, entrénate en traerla y anclarla de nuevo al momento presente. Y está la aceptación consciente, que significa abrirnos a la experiencia a medida que ésta se desarrolla. O sea, cuando dejamos de luchar contra las cosas tal como son, vamos a soltar gran parte de nuestro estrés. O sea, siempre hay cosas que van a salir mal y no nos van a gustar. Nadie pide que te gusten, pero si aceptamos conscientemente podemos responder mejor a estos hechos que tenemos frente a nosotros. Aquí, por ejemplo, un bebé que cuesta que se duerma cada noche, o nuestros retos de nuestro jefe, o exigencia, o sufrir un percance como vernos involucrados en un accidente automovilístico, un choque. Y la actitud presente. Aquí yo ya como que me fui un poco a la parte holística, más espiritual. Es como poder recordarnos estas frases. Por ejemplo, yo estoy presente aquí y ahora. La vida en todas sus vueltas, subidas y bajadas, me han traído aquí a este preciso momento. Y no podría ser de otra forma, de otra manera. Aquí es donde estoy ahora y yo elijo estar abierto a todo el aprendizaje que este momento puede darme. Yo sé habitar el presente. Este momento es lo único que existe. El pasado y el futuro son como películas que puedo reproducir en mi cabeza, pero que no son reales. Lo único real es lo que está pasando aquí y ahora mientras leo esto. Y con esa actitud presente elijo pasar el resto de mi día. Y la última, yo tengo poder sobre mi vida. Tengo fuerza, balance, disciplina y paciencia. Sé escuchar y actuar con responsabilidad y prudencia. Lo único que tengo que hacer para reclamar poder sobre mi vida es centrarme en el presente, enfocarme en lo que sí puedo controlar y confiar en mis habilidades. Esto es como poder enfrentar situaciones muchas veces retadoras y difíciles, recordarnos estas cosas. Y quisiera terminar con esta frase de este maestro tibetano de meditación budista, que él dice, el modo de experimentar, que resume todo, esta del mindfulness, que es el modo de experimentar el ahora, es darse cuenta de que justo este momento, este instante en tu vida es siempre una oportunidad. Y bueno, ahí un resumen de todas las estrategias, pero si hay algo que se puedan llevar de todas estas estrategias es la de mantener la atención plena, de como si vamos a recordar como el punto clave. Y bueno, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Tere. Te voy a leer algunas cositas que hay en el chat. Sí. Mientras te comento esto, Tere, comentarle a quienes nos están escuchando que yo coloqué en el chat que por favor quienes tengan temas en mente de algún tema en particular que quisieran escuchar en alguna charla que podamos hacer ahora pronto, que lo escriban acá en el chat para nosotros tenerlo en cuenta y poder hacer todas las gestiones para tenerles esa charla o actividad comunitaria. Entonces les pido a quienes están conectados aún que puedan escribir en el chat algún tema que quisieran que nosotros abordáramos como Unidad Multisensorial Infantil Chile Crece Contigo, en estas instancias de talleres parentales. Les comento que nosotros estos talleres los hacemos los días miércoles a las 19 horas, talleres online, y los días sábado a las 12:30 del día también taller online. Igual comentar que habría alguna posibilidad de hacer talleres presenciales, entonces ante cualquier inquietud o cualquier sugerencia que ustedes tengan, la pueden escribir en el chat y ahí vamos coordinando. Y lo otro que les solicito es que puedan colocar en el chat también su correo, si es que quieren seguir participando de estas actividades comunitarias, para que yo les pueda ir enviando los links de las actividades que vienen. Y te voy a leer, Tere, que, bueno, Carmen Zamora escribió: muy buena la charla, todos los ítems me hicieron sentido, ¿ya? Muchas gracias, Carmen. Y Tomás, sí, y Tomás escribió: quisiera agradecer la exposición, muchas gracias a María Teresa y a Viviana. El tema es súper interesante y fue muy abordado. Es curioso poder tener un espacio como este en un sábado en la mañana. A veces la rutina nos atrapa en las responsabilidades y brindamos poco tiempo a uno mismo. Es importante incorporar estas prácticas en el día a día para mejorar nuestra salud mental. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Leslie, sí, y Leslie coloca, bueno, escribe: niños autistas y escolarización, es un tema que le interesa y muy buenas las reuniones. A ver, bueno, abajo hay más temas, los correos. Marcela Salinas escribe: muchas gracias, Tere, muy buena charla, necesaria para estos tiempos. Cristian Gutiérrez Rojas escribe: muchas gracias por la instancia de participar en esta instancia, aunque ingresé tarde, me dejó muy lleno y me dio mucho sentido de lo que quiero lograr para disfrutar y ser feliz con la enfermedad que siento. Me acompañará largo rato en este viaje que es la vida, pero que no me va a impedir disfrutarla como de este tipo de instancias. Ahí hay unos correos. Rerequio coloca: muchas gracias. Anselmo escribe: muy interesante el enfoque. Nos gustaría seguir participando en actividades similares. Muchas gracias. Les solicito que quienes quieran seguir en estas actividades parentales me escriban su correíto para que yo les pueda enviar los links de las actividades que siguen. Bueno, lo que comentaban como de que es en la mañana y todo, agradecer a todos como la presencia, como hablando del tema como del mindfulness, como del ser y estar aquí y como queriendo mejorar sus vidas, y eso impacta todo su entorno, ¿ya? Entonces, eso es como que se agradece, como que haya cada vez más personas interesadas en mejorar sus vidas y que hay herramientas y mucho más conocimiento que antes para hacer esto. Y bueno, en mi labor de coach es entrenar la mente. Eso, y lo que yo decidí es que fuera en el aspecto del bienestar, que es como lo que yo quisiera, y por experiencias personales, de haber superado muchas veces temas de ansiedad y estrés. Entonces, bueno, agradecer a todos, y ahí dejé mis redes si quieren como escribirme o seguirme. Sí. Hay más comentarios que agradecen la exposición, Tere, te agradecen a ti. Muchas gracias por la charla, ayuda mucho a otros y a mí por lo general. Gracias, es bueno tener estos espacios de autocuidado, me gustaría participar en talleres. Muchas gracias a la expositora por la charla, muy clara e interesante. Súper, súper, súper. Yo voy a estar aquí atenta al chat. Así que gracias, Tere, te agradecemos nuevamente desde Chile Crece Contigo, la Unidad Multisensorial Infantil, porque pudiste hacer este taller posible.
Te agradecemos mucho el espacio, las personas que están acá agradecen bastante también la exposición, expusiste un tema bastante complejo también y de una forma bastante clara, bastante llevadera también y una forma que todos pudimos entenderlo con ejemplos claros de la vida cotidiana, así que te agradecemos mucho. ¿Algo que quieras comentar? Bueno, y agregar también que acá están las redes, como dice Tere. En Instagram la encuentran como Tere Aguilar Coach y por correo como tereaguilarcoach@gmail.com. Sí, ay, Para se me pegaste, ahí sí. que puedan comunicarse con Tere Aguilar. Ah, ya, que se me había pegado. Yo agradezco que estén acá, que estén presentes y bueno, la agradecida soy yo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos quienes han participado, gracias a todos por escribir en el chat, por participar hoy, por conectarse y los vemos en siguientes actividades que vamos a estar haciendo durante el mes de octubre, noviembre y diciembre. Nos vemos, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao.